El millonario ciego paga 500 millones a 7 bellezas y nadie descubre su oscuro secreto. En la opulenta ciudad de Dorado, donde la superficialidad y el poder brillan más que la propia luz del sol, un hombre atrapado en la oscuridad física, Alejandro, se convertía en el centro de la atención por una propuesta descabellada. Su hogar, un penthouse resplandeciente, se alzaba por encima de la ciudad, un símbolo de riqueza y soledad. Pero lo que realmente capturaba la atención de todos era su oferta increíble. 500 millones a 7 bellas mujeres, cada una más deslumbrante que la anterior, para que fueran sus confidantes y observadoras. ¿Por qué un millonario ciego deseaba llenarse de compañía en un mundo tan frío? Las elegidas llegaron al apartamento, como si fueran estrellas fugaces que cruzaban el cielo nocturno. A medida que atravesaban las puertas de cristal, sus risas resonaban en el aire cargado de perfume y expectación. Pero tras las sonrisas brillantes y los ojos que olfateaban el lujo, existían vulnerabilidades ocultas. Cada una de ellas era un universo propio, con cuentos de sueños rotos, pasos perdidos y esperanzas marchitas. Valeria, un torbellino de curiosidad y deseo de justicia, comenzó a dudar de las intenciones de Alejandro. Ella sentía que la generosidad de aquel hombre ciego no era más que un intento de desenmascarar un oscuro secreto que las unía a todas. Las veladas en el penthouse eran un espectáculo en sí mismas. Candelabros de cristal brillaban y el sonido del vino al ser servido resonaba como un canto triste. Pero con cada encuentro, la tensión crecía. Frases cortas se entrelazaban con miradas cargadas de preguntas sin respuesta. Cada mujer comenzó a indagar en la historia del rico invidente. Cada conversación, una danza delicada al borde del abismo. Las risas se tornaron ecos vacíos cuando revelaciones inquietantes empezaron a surgir entre los grupos. Una noche, mientras el viento aullaba fuera y los cristales temblaban, llegó una carta anónima. La atmósfera se tornó pesada, casi irrespirable. Las miradas se centraron en Valeria al abrir el sobre, mientras su corazón latía desbocado. ¿Qué secretos se escondían entre esas letras escritas en papel de seda? Podía sentir el peso de la mirada de las otras mujeres, como si todas deseasen descubrir. ¿Qué es lo que ella sabía? Un fragmento del puzzle que podría cambiarlo todo. La amenaza de revelar la verdad se cernía sobre ellas como un nublado tormentoso. El silencio era palpable, el tipo que te atormenta en la oscuridad. Con cada palabra que salía de su boca, Valeria sabía que sus lealtades estarían a prueba y que la búsqueda de redención podría arrastrarlas todas hacia una venganza que aún no vislumbraban. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, quien, a pesar de su ceguera, parecía ver más de lo que todos creían. Y justo en ese instante, un grito sordo resonó en su mente, recordándole que a lo mejor la verdadera justicia se encontraba no en el perdón, sino en la revelación de los secretos que todos intentaban ocultar. La noche estaba lejos de terminar, pero el destino de cada una pendía de un hilo tenso, crujiente, que podría romperse en cualquier momento. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia.
Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en el aire era espesa, tanto que podía cortarse con un cuchillo. Valeria sostenía la carta en sus manos temblorosas. Cada letra parecía vibrar con la promesa de un secreto que podría destruirlo todo. Las miradas de las demás mujeres la atravesaban, llenas de ansiedad, como si cada una de ellas esperara que Valeria revelara algo que cambiaría sus destinos de un momento a otro. El corazón de Valeria latía con fuerza, consciente de que este podría ser el momento decisivo. Y entonces, cuando todo parecía estar al borde de un colapso emocional, la puerta del penthouse se abrió de golpe. Un hombre irrumpe en la sala. Era Federico, un viejo amigo de Alejandro, con un aire desaliñado y la mirada en llamas. La multitud se detuvo. Los murmullos murieron en sus gargantas. Federico, con su rostro marcado por el desasosiego, se abalanzó sobre Alejandro. «No puedes seguir así», gritó, su voz retumbando como un trueno en la tranquila habitación. Ellas lo saben. Las mujeres se miraron entre sí, confundidas. La intriga se apoderaba del ambiente. ¿Qué sabía Federico, que ellas no? Valeria, aún con la carta en su puño, sintió que se le encogía el estómago. Un velo de pánico cubrió las expresiones de cada mujer, como si una sombra maligna hubiera entrado de repente en el penthouse. Alejandro, lejos de alterarse, mantuvo su calma aparente, pero Valeria no pudo evitar notar un leve temblor en sus manos. Una fracción de debilidad que superaba sus intentos de parecer imperturbable. ¿Era posible que detrás de esa fachada algo oscuro lo acechara? Dime, Federico, ¿qué es lo que saben? Su voz llevaba el peso de un misterio que amenazaba con hacerse visible. Sin embargo, Federico no se detuvo ahí. Su mente parecía acelerar, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para escapar del abismo al que se había asomado. El pasado de Alejandro es más oscuro de lo que imaginas. El silencio súbito era ensordecedor. Fui testigo de algo horrible, algo que podría arrastrar a todas las mujeres aquí, y a ti, Valeria. Valeria sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Era casi como si la propia casa conspirara contra ellas, absorbiendo cada palabra como si fueran ecos. Perdidos. La carta aún estaba sobre la mesa, como un recordatorio de lo que podía estar oculto. «¡Ya basta!», gritó Alejandro, su voz resonando con la furia de un volcán a punto de entrar en erupción. «No tienes idea de lo que hablas». Pero Federico continuó, su tono crispado y decidido. «Lo sé, la noche en que lo que ocurrió en ese edificio hace años. Nadie debería olvidarlo. Se lo debía a ellas, a las víctimas, a su familia». Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. De repente todas las risas, las camaraderías, se convirtieron en un eco distante mientras cada una de ellas comprendía que estaban atrapadas en una red de secretos, miedo y verdad. Y en ese momento, una de las mujeres
Marta soltó un grito desgarrador. Su rostro se había transformado, la piel pálida, los ojos llenos de terror. «¡Es él! ¿No lo entendéis? ¡Es Alejandro!». El tiempo pareció detenerse. Las palabras de Marta atravesaron el salón como un rayo, electrizando a cada mujer. ¿Qué significaba eso? El rostro de Alejandro, antes sereno, ahora estaba lleno de conmoción y rabia. Así, entre miradas temerosas y corazones desbocados, un secreto, un oscuro secreto, comenzaba a florecer en aquel penthouse dorado. El aire era pesado con la incertidumbre de lo que vendría. Valeria miró de nuevo a Alejandro, un hombre ciego que en su oscuridad podía estar escondiendo un horror inimaginable. La noche se había vuelto peligrosa, y el juego de la verdad apenas había comenzado. ¿Hasta dónde llegarían todas ellas para descubrir su verdadero secreto? La tensión pululaba en el ambiente. El futuro de cada una pendía de un hilo, y el camino hacia la revelación estaba lleno de sombras que aún no habían comenzado a explorar. La tensión en el aire era espesa, tanto que podía cortarse con un cuchillo. Valeria sostenía la carta en sus manos temblorosas. Cada letra parecía vibrar con la promesa de un secreto que podría destruirlo todo. Las miradas de las demás mujeres la atravesaban, llenas de ansiedad, como si cada una de ellas esperara que Valeria revelara algo que cambiaría sus destinos de un momento a otro. El corazón de Valeria latía con fuerza, consciente de que este podría ser el momento decisivo. «Es él», gritó Marta, su voz explosiva como un trueno en la noche silenciosa. Las palabras se deslizaron en el aire como una bomba de tiempo. El rostro de Alejandro se tornó un lienzo de incredulidad, los músculos de su mandíbula tensándose como un resorte. Las mujeres comenzaron a murmurar, sus ojos saltando de una a otra, buscando entender. Pero la confusión apenas comenzaba. Federico, aún de pie como un guardián de secretos, miraba a Valeria con urgencia. «¿Qué? No puedes ignorarlo, Valeria». Su tono era un llamado desesperado. Todos saben que él está involucrado en eso. El mundo que conocían empezó a desmoronarse. Valeria sintió que el aire se le escapa, su estómago se contraía. Pero antes de que pudiera procesar, un grito rasgó el ambiente. Era Elena, una de las mujeres en la sala, quien se había acercado con un teléfono en la mano, pálida como un fantasma. «Mira esto». Elena mostró la pantalla a Valeria. Era un video. La imagen temblaba, pero no dejaba de ser clara. Se veía a una joven en un callejón, sus ojos llenos de terror, y a Alejandro en el fondo, su figura imponente, dándole la espalda. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El aire le sahumaba la garganta. ¿Qué era esto? Esto es de hace años, ¿verdad?, balbuceó, tratando de encontrar una razón, una lógica en el desastre que se estaba desatando. «No», respondió Elena. Su voz era un hilo tembloroso. «Es reciente, solo hace unas semanas». El pánico se reflejó en las caras de las otras mujeres. Unas comenzaron a murmurar, mientras otras se abrazaban, como buscando seguridad entre ellas. Valeria sintió el frío de la verdad apoderándose del lugar. «¿Por qué está aquí, Alejandro?», dijo Marta, su voz ahora llena de indignación. «¿Qué es lo que has hecho?». El millonario ciego se quedó en silencio, su rostro impasible, pero sus manos, esas traicioneras manos, ahora estaban en tensión, aplastando el borde de su sillón. «¿Qué sabe él? ¿Qué es lo que han descubierto?», pensó Valeria,
mientras un torrente de preguntas surgía en su mente. «Ese video», murmuró Federico, interrumpiendo sus pensamientos. «Nunca debió ver la luz. Nunca debiste arrastrarlas a esto». Las palabras sonaron como un disparo, resonando en la sala. La culpa, la vergüenza, la traición flotaban por el ambiente. Valeria miró a Alejandro, buscando respuestas en su expresión. Pero lo que encontró fue solo desasosiego. «No soy el monstruo que todos piensan», exclamó. Y con eso, la habitación se llenó de un eco vacío. La verdad parecía estar al borde, pero él la mantenía cautiva. Sin embargo, no hubo tiempo para más preguntas. Justo en ese momento, un estruendo sordo resonó en la puerta principal. Una figura apareció, empujando la puerta con una fuerza descomunal. Era un hombre, su aspecto desaliñado y su rostro cubierto de cicatrices. Llevaba una mirada salvaje, como después de haber sobrevivido a un desastre. «Alejandro», gritó, sus ojos fijos en el millonario. «Es hora de que pagues». La sala se congeló. Pánico, confusión y miedo llenaban el espacio. Las mujeres retrocedieron lentamente, abrazándose entre sí mientras los murmullos crecían, convirtiéndose en un rugido de inquietud. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué vínculo tenía ese extraño con Alejandro? De repente, Valeria se sintió inmersa en un juego mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de forma aterradora. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y cómo todos estaban conectados a un secreto que amenazaba arrastrarlos a un abismo del que no había retorno? El infiltrado avanzó, y el ambiente se volvió un campo de batalla de secretos, mientras la noche se tejía con incertidumbre. Todo estaba a punto de estallar. Y Valeria sabía que no había vuelta atrás. El juego había cambiado, y el verdadero horror comenzaba a revelarse justo ante sus ojos. El infiltrado avanzó, y la atmósfera se tornó una olla a presión. Todos contuvieron la respiración. Valeria sintió que el aire se le hacía espeso, como si le apretara el pecho. «Alejandro», gritó el extraño. Sus ojos ardían con una furia contenida. «Es hora de que pagues». Alejandro, que se había mantenido estoico hasta ahora, se puso en pie lentamente, sus manos temblando imperceptiblemente sobre el sillón. El silencio era ensordecedor, y las miradas de las mujeres se volvían hacia él, llenas de miedo y confusión. La tensión se palpaba en el aire. «No», murmuró Valeria, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? «Tú lo sabes, Alejandro. No puedes seguir escapando», dijo el nuevo, acercándose cada vez más. «Los fantasmas del pasado te están alcanzando». Las mujeres empezaron a murmurar entre ellas. Federico miraba a Alejandro con una mezcla de reproche y expectación. Valeria sintió que el tiempo se detenía, mientras el extraño se acercaba, y la luz del penthouse parecía oscurecerse. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Marta, su voz temblorosa, el miedo envolviendo sus palabras. Fue entonces cuando el extraño sacó una pequeña caja de su chaqueta, y un escalofrío recorrió la sala. La abrió despacio, revelando un teléfono móvil antiguo y desgastado.
Valeria sintió que sus pulsos se aceleraban. ¿Qué había en ese teléfono? Este es el teléfono que había perdido, dijo con voz trémula. El que contenía todo lo que Alejandro no quiere que se sepa. Las mujeres se acercaron, algunas preguntándose si realmente querían verlo. El silencio era agobiante. ¿Por qué no lo dejas en el pasado?, interrumpió Elena. Su voz intentaba calmar la tormenta creciente. ¿Por qué ahora? Porque no puedo seguir callando, respondió el extraño, su mirada fija en Alejandro. Porque tú, Alejandro, has arrastrado a estas mujeres a un juego que ni siquiera entienden. Valeria miró a Alejandro, buscando respuestas, pero lo que vio fue a un hombre al borde del colapso. Su fachada de ceguera parecía desmoronarse ante la creciente realidad. «No lo entiendes», gritó él, su desesperación resonando en la sala. Ese tiempo quedó atrás, pero el extraño no se detuvo. Apuntó al teléfono. Todo está grabado, los gritos, los llantos, la verdad de lo que pasó contigo. ¿Qué le hiciste a esa chica, Alejandro? Un grito rasgó el aire. Valeria se dio cuenta de que era su voz. ¿De qué hablas?, exclamó, sintiendo que el mundo se desmoronaba nuevamente. Todo en su mente se alineó en un peligroso equilibrio. «Dímelo, por favor». «Te lo diré», respondió el extraño, comenzando a abrir un archivo en el teléfono. «Pero primero, necesito que entiendas que hay vidas en juego». Era como si el tiempo se hubiera detenido. El rostro de las mujeres se tornó pálido al darse cuenta de lo que estaba en juego. Valeria sintió que algo frío le recorría la espina. Entonces, de repente, el sonido de un estruendo desgarrador llenó el ambiente. La puerta principal se estrelló contra la pared y dos hombres entraron, portando armas. «Nadie se mueve», gritaron. Sus voces eran como un trueno. «Abandonen el lugar ahora mismo». El caos estalló. Las mujeres gritaron, se abarrotaron contra las paredes, mientras los hombres armados se movían rápido, como sombras amenazantes que llenaban el espacio con un terror palpable. En medio del desmadre, Valeria se dio cuenta de que el extraño estaba a punto de apretar play. Su corazón latía desbocado, y de repente, todo lo que había dado sentido a su vida se desvanecía en un instante. «¡No!», gritó Valeria, pero el estruendo del arma resonó en el aire, y el tiempo pareció romperse de una vez por todas. Las balas atravesaron la sala, el vidrio se estalló y la oscuridad se volvió total. El suelo temblaba, las risas se transformaron en gritos desgarradores y el oscuro secreto de Alejandro estaba a punto de ser revelado en la tormenta de caos. En un instante, las relaciones, las lealtades, todo lo que conocían se tambaleaba en la línea de fuego, y Valeria supo que no volvería a ser la misma. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y qué horror los había llevado hasta ese momento tan quebrado en su vida? La pregunta flotaba en el aire, como un eco, mientras la noche se desmoronaba a su alrededor. El infiltrado avanzó y la atmósfera se tornó una olla a presión. Todos contuvieron la respiración. Valeria sintió que el aire se le hacía espeso, como si le apretara el pecho. «¡Alejandro!», gritó el extraño. Sus ojos ardían con una furia contenida. «Es hora de que pagues». Alejandro, que se había mantenido estoico hasta ahora, se puso en pie lentamente, sus manos temblando imperceptiblemente sobre el sillón.
El silencio era ensordecedor, y las miradas de las mujeres se volvían hacia él, llenas de miedo y confusión. La tensión se palpaba en el aire. «No», murmuró Valeria, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? «Tú lo sabes, Alejandro. No puedes seguir escapando», dijo el nuevo, acercándose cada vez más. «Los fantasmas del pasado te están alcanzando». Las mujeres comenzaron a murmurar entre ellas. Federico miraba a Alejandro con una mezcla de reproche y expectación. Valeria sintió que el tiempo se detenía mientras el extraño se acercaba y la luz del penthouse parecía oscurecerse. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Marta, su voz temblorosa, el miedo envolviendo sus palabras. Fue entonces cuando el extraño sacó una pequeña caja de su chaqueta. Con un movimiento firme, la abrió, revelando un teléfono móvil viejo y desgastado. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué había en ese teléfono? «Este es el teléfono que había perdido», dijo con voz trémula. «El que contenía todo. Todo lo que Alejandro no quiere que se sepa». Las mujeres se acercaron. Unos murmullos se convirtieron en un murmullo creciente. «¿Por qué no lo dejas en el pasado?», interrumpió Elena. Su tono intentaba calmar la tormenta creciente. «¿Por qué ahora?». «Porque no puedo seguir callando», respondió el extraño, su mirada fija en Alejandro. «Porque tú, Alejandro, has arrastrado a estas mujeres a un juego que ni siquiera entienden». Valeria miró a Alejandro, buscando respuestas, pero lo que vio fue a un hombre al borde del colapso. Su fachada de ceguera parecía desmoronarse ante la creciente realidad. «No soy el monstruo que todos piensan», exclamó, su desesperación resonando en la sala. Ese tiempo quedó atrás, pero el extraño no se detuvo. Alzó el teléfono. «Todo está grabado, los gritos, los llantos, la verdad de lo que pasó contigo. ¿Qué le hiciste a esa chica, Alejandro?». Un grito rasgó el aire. Valeria se dio cuenta de que era su voz. «¿De qué hablas?», exclamó, sintiendo que el mundo se desmoronaba nuevamente. El hombre pulsó un botón en el móvil y el audio comenzó a reproducirse. La voz de una mujer resonó en la sala, llena de miedo. «No, por favor, no». Era un grito desgarrador. La sala se heló. Era como si el aire se volvió veneno. El miedo se extendió entre las mujeres como una sombra cruel. Las palabras de la grabación se entrelazaban con la angustia de la escena. Pero en ese inaguantable silencio, un sonido inusual resonó. Un motor, un vehículo se detuvo abruptamente frente al penthouse, y entonces la puerta principal se estrelló contra la pared. Dos hombres armados entraron, sus rostros congelados en furia. «Nadie se mueve», gritaron, armados hasta los dientes, su presencia oscura, como una tormenta. El reloj parecía detenerse. Las mujeres gritaron y se abarrotaron contra las paredes, buscando refugio. Las balas llovieron en la sala, una lluvia de miedo e incertidumbre. Valeria sintió su corazón latir en su garganta, mientras los hombres armados tomaban posición. «¡Apágalo!», gritó el infiltrado hacia el extraño, su voz desgarrándose en el caos. «No puedes dejar que se sepa lo que hiciste». El estruendo de la grabación se perdió en el tiroteo. La tensión se disparó, rasgando el aire con promesas de terror. Y en medio de las balas, Valeria sintió que todo se oscurecía. Tendría que correr,
¿Pero a dónde? Alejandro la miraba, su mirada vacía, y en ese instante un miedo profundo la invadió. Podía haber un vínculo más oscuro entre ellos, algo que ni ella misma podía imaginar. Un destello absurdamente brillante iluminó la habitación, y en ese instante caótico, una figura familiar apareció desde la oscuridad. Era el hermano desaparecido de Valeria, Luis. ¡Valeria!, gritó él, y su rostro reflejaba una mezcla de alivio y terror. ¿Qué había pasado? ¿Cómo llegaba él allí? La verdad que había estado latente en el aire ahora era una tormenta. El pasado, el presente, todo se había entrelazado en un caos que parecía no tener final. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valeria, y una pregunta se instaló en su mente. ¿Luis sabía más de lo que aparentaba? La noche se tornó un abismo, y la pregunta flotaba en el aire como una sombra que nunca se desvanecería. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y qué secretos devastadores unirían a todos en este giro inesperado del destino? La atmósfera en el penthouse se tornó irrespirable. Valeria sentía que cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Su mente estaba en un torbellino. Luis, su hermano perdido, estaba allí frente a ella, y su presencia desataba un torrente de emociones incontrolables. Luis logró articular atónita. ¿Pero cómo? ¿Por qué estás aquí? Él la miró. La angustia y la urgencia en sus ojos eran palpables, pero no hubo tiempo para respuestas. Los hombres armados en la sala comenzaron a gritar órdenes, creando un caos aún mayor. ¡Al suelo!, exigieron, armados con posturas desafiantes. ¡Nadie se mueve! Valeria se arrojó al suelo. Su corazón palpitaba con fuerza mientras observaba a su hermano moverse con rapidez. Intentó buscarlo, pero los hombres eran imponentes, gritando, sus voces retumbando en el aire. El temor se apoderó de ella. «¡No queremos herir a nadie!», gritó uno de ellos, pero sus ojos denunciaban lo contrario. El extraño se acercó a Alejandro, el miedo palpable en cada paso. Valeria sintió que se le comprimía el pecho. De pronto, la tensión se transformó en una atmósfera electrificada y palpable. ¿Qué pasado compartían Alejandro y este hombre que ahora amenazaba con desatar el caos? «¡Es tu culpa!», gritó el extraño, señalando a Alejandro. «Todo esto es por lo que hiciste». Las palabras calaron hondo, y Valeria fue capaz de leer el horror en los rostros de las demás mujeres. ¿Qué había hecho realmente Alejandro? Sin embargo, en medio de la incertidumbre, un destello de reconocimiento atravesó los ojos de Valeria. Luis había conocido a este extraño de alguna manera. ¿Pero cómo? El hombre armado levantó su arma, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué se traían entre manos? ¿Y por qué el nombre de su hermano aparecía en medio de toda esta locura? «¡No!», gritó Alejandro, la desesperación en su voz colisionando con el silencio tenso. «¡No mates a nadie!». Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una explosión afuera, como una trampa del destino. Se escuchó un fuerte estruendo, y la estructura del penthouse tembló. Todos se miraron. La confusión reinaba. En el instante que tomaron en cuenta esa perturbación, un grupo de hombres irrumpió en la sala desde un costado, armados y decididos, llenando el ambiente de una energía frenética. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, y la habitación se convirtió en un campo de batalla.
Las mujeres gritaron, y el caos servía de telón de fondo para un drama aún mayor. Valeria observaba horrorizada. Las imágenes se entrelazaban, explosiones, gritos, confusión. Y en medio de todo, Luis avanzó tomando la mano de Valeria con una fuerza desesperada. Valeria la arrastró hacia la puerta. «Debemos escapar». Mas en ese mismo instante, un destello recorrió la mente de Valeria. Su hermano no estaba allí solo para salvarla. Algo más lo impulsaba a ser parte de este enigma, algo oscuro. «¿Sabías de esto?», preguntó, su voz temblando de incredulidad en medio del caos. Luis la miró, y lo que vio no era la luz de un hermano amoroso, era la sombra de una traición. «Valeria, confía en mí. Hay mucho en juego. Confíate en mí», su voz cargada de secreto, y Valeria sintió un nudo en el estómago. No pudo evitarlo. Algo se quebraba en ella. Todo lo que creía saber, todas las creencias sobre su hermano, se tambaleaban. En una desesperada súplica gritó: «No puedo dejar que eso suceda de nuevo». Las palabras resonaban como un eco en la sala. De repente una feroz explosión se desató, desbordando el área. Una parte del techo se derrumbó. Todo se volvió caos. Las luces titilaron, y el terror se apoderó de la habitación, como si toda la verdad iba a salir a la luz entre los escombros. Las mujeres forcejeaban. Las sombras competían con el pánico. Luis miró a Valeria, su rostro lleno de preocupación, cargando unos secretos que no podía compartir. El aire enrarecido estaba cargado de algo más profundo y oscuro. Todo aquello que pensaban que conocían comenzaba a perder sentido. ¿Era Alejandro realmente un monstruo? ¿Y Luis un traidor? Mientras esparcía el humo, Valeria sintió que su mundo se desmoronaba, y una única pregunta quedó resonando en su mente: ¿cuánto de la verdad era suficiente para cambiarlo todo? La atmósfera en el penthouse se tornó irrespirable. Valeria sentía que cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Su mente estaba en un torbellino. Luis, su hermano perdido, estaba allí frente a ella, y su presencia desataba un torrente de emociones incontrolables. Luis logró articular atónita: «¿Pero cómo? ¿Por qué estás aquí?». Él la miró. La angustia y la urgencia en sus ojos eran palpables, pero no hubo tiempo para respuestas. Los hombres armados en la sala comenzaron a gritar órdenes, creando un caos aún mayor. Del suelo exigieron, armados, con posturas desafiantes: «Nadie se mueve». Valeria se arrojó al suelo. Su corazón palpitaba con fuerza, mientras observaba a su hermano moverse con rapidez. Intentó buscarlo, pero los hombres eran imponentes, gritando, sus voces retumbando en el aire. El temor se apoderó de ella. «No queremos herir a nadie», gritaron, pero sus ojos denunciaban lo contrario. El extraño se acercó a Alejandro, el miedo palpable en cada paso. Valeria sintió que se le comprimía el pecho. De pronto, la tensión se transformó en una atmósfera electrificada y palpable. ¿Qué pasado compartían Alejandro y este hombre que ahora amenazaba con desatar el caos? «Es tu culpa», gritó el extraño, señalando a Alejandro. «Todo esto es por lo que hiciste». Las palabras calaron hondo, y Valeria fue capaz de leer el horror en los rostros de las demás mujeres. ¿Qué había hecho realmente Alejandro? Sin embargo, en medio de la incertidumbre,
Un destello de reconocimiento atravesó los ojos de Valeria. Luis había conocido a este extraño de alguna manera. ¿Pero cómo? El hombre armado levantó su arma y en ese instante el mundo pareció detenerse. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué se traían entre manos? ¿Y por qué el nombre de su hermano aparecía en medio de toda esta locura? ¡No!, gritó Alejandro, la desesperación en su voz colisionando con el silencio tenso. «No mates a nadie». Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una explosión afuera, como una trampa del destino. Se escuchó un fuerte estruendo y la estructura del penthouse tembló. Todos se miraron. La confusión reinaba. En el instante que tomaron en cuenta esa perturbación, un grupo de hombres irrumpió en la sala desde un costado, armados y decididos, llenando el ambiente de una energía frenética. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, y la habitación se convirtió en un campo de batalla. Las mujeres gritaron, y el caos sirvió de telón de fondo para un drama aún mayor. Valeria observaba horrorizada. Las imágenes se entrelazaban, explosiones, gritos, confusión, y en medio de todo, Luis avanzó, tomando la mano de Valeria con una fuerza desesperada. «¡Valeria!», la arrastró hacia la puerta. «Debemos escapar». Mas en ese mismo instante, un destello de reconocimiento iluminó el rostro de Luis. «Es un plan», declaró con voz grave. «No estamos a salvo aquí. Ellos son la clave». Valeria frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? La confusión se extendió entre las mujeres, quienes miraban a Alejandro y al extraño, sin saber en quién confiar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Valeria, su voz llena de incredulidad. Luis soltó su mano, pero no se apartó. «Lo que hiciste, Alejandro», miró al millonario ciego. «La chica, la que desapareció, yo estaba allí». El tiempo pareció detenerse. La mirada de Valeria se transformó en horror. ¿Cómo su hermano podría estar relacionado con esto? «¡Cállate!», gritó Alejandro, sus ojos abiertos como platos. «No tienes idea de lo que estás diciendo». Pero Luis, lleno de valentía, no retrocedió. Él se dio cuenta de que estaban atrapados en un juego más profundo del que habían imaginado. Y fue en ese instante que el caos se volvió más intenso. Una ráfaga de disparos resonó en la sala, causando que las mujeres se agacharan. Valeria se cubrió la cabeza, su corazón latiendo desbocado, a la vez que sentía que todo lo que conocía se desmoronaba. En ese momento crítico, un hombre cayó al suelo. Su chaqueta se rasgó, revelando un dispositivo explosivo atado a su pecho. Era una bomba. La sala se llenó de gritos. El pánico creció como una llama voraz. La verdad surgía a la superficie. Todos tenían conectados secretos oscuros que los ataban a una historia de traición y venganza. Luis gritó, asustada. «¿Qué vamos a hacer?». Él la miró, la confusión y la culpa reflejadas en su rostro. «Tenía que hacerlo», susurró. «Tenía que hacer que supieras la verdad». El aire se volvió más espeso. Todos estaban ahora en el borde de un abismo. La verdadera naturaleza de Alejandro estaba a punto de revelarse, y el destino de todos pendía de un hilo delgado y desgastado. Los secretos que habían estado ocultos iban a salir a la luz. Y Valeria se dio cuenta de que la pregunta que había surgido en su mente iba a revelar la respuesta más devastadora de todas. ¿Conocía realmente a su hermano? El caos no había hecho más que comenzar.
La atmósfera en el penthouse se tornó irrespirable. Valeria sintió que cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Su mente estaba en un torbellino. Luis, su hermano perdido, estaba allí frente a ella, y su presencia desataba un torrente de emociones incontrolables. Luis logró articular atónita. «¿Pero cómo? ¿Por qué estás aquí?» Él la miró. La angustia y la urgencia en sus ojos eran palpables. Pero no hubo tiempo para respuestas. Los hombres armados en la sala comenzaron a gritar órdenes, creando un caos aún mayor. «¡Al suelo!», exigieron, armados, con posturas desafiantes. «Nadie se mueve». Valeria se arrojó al suelo. Su corazón palpitaba con fuerza mientras observaba a su hermano moverse con rapidez. Intentó buscarlo, pero los hombres eran imponentes, gritando, sus voces retumbando en el aire. El temor se apoderó de ella. «No queremos herir a nadie», gritaron, pero sus ojos denunciaban lo contrario. El extraño se acercó a Alejandro, el miedo palpable en cada paso. Valeria sintió que se le comprimía el pecho. De pronto, la tensión se transformó en una atmósfera electrificada y palpable. ¿Qué pasado compartían? Alejandro y este hombre que ahora amenazaba con desatar el caos. «Es tu culpa», gritó el extraño, señalando a Alejandro. «Todo esto es por lo que hiciste». Las palabras calaron hondo, y Valeria fue capaz de leer el horror en los rostros de las demás mujeres. ¿Qué había hecho realmente Alejandro? Sin embargo, en medio de la incertidumbre, un destello de reconocimiento atravesó los ojos de Valeria. Luis había conocido a este extraño de alguna manera. ¿Pero cómo? El hombre armado levantó su arma, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué se traían entre manos? ¿Y por qué el nombre de su hermano aparecía en medio de toda esta locura? «¡No!», gritó Alejandro, la desesperación en su voz colisionando con el silencio tenso. «¡No mates a nadie!». Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una explosión afuera, como una trampa del destino. Se escuchó un fuerte estruendo y la estructura del penthouse tembló. Todos se miraron, la confusión reinaba. En el instante que tomaron en cuenta esa perturbación, un grupo de hombres irrumpió en la sala desde un costado, armados y decididos, llenando el ambiente de una energía frenética. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, y la habitación se convirtió en un campo de batalla. Las mujeres gritaron, y el caos sirvió de telón de fondo para un drama aún mayor. Valeria observaba horrorizada. Las imágenes se entrelazaban, explosiones, gritos, confusión, y en medio de todo, Luis avanzó, tomando la mano de Valeria con una fuerza desesperada. «¡Valeria!», la arrastró hacia la puerta. «Debemos escapar». Mas en ese mismo instante, un destello de reconocimiento iluminó el rostro de Luis. «Es un plan», declaró con voz grave. «No estamos a salvo aquí. Ellos son la clave». Valeria frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? La confusión se extendió entre las mujeres, quienes miraban a Alejandro y al extraño, sin saber en quién confiar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Valeria, su voz llena de incredulidad. Luis soltó su mano, pero no se apartó. «Lo que hiciste, Alejandro», miró al millonario ciego. «La chica, la que desapareció, yo estaba allí». El tiempo pareció detenerse.
La mirada de Valeria se transformó en horror. ¿Cómo su hermano podría estar relacionado con esto? ¡Cállate!, gritó Alejandro, sus ojos abiertos como platos. No tienes idea de lo que estás diciendo. Pero Luis, lleno de valentía, no retrocedió. Él se dio cuenta de que estaban atrapados en un juego más profundo del que habían imaginado. Justo entonces, la explosión resonó de nuevo, y la sala se llenó de humo. En medio de la confusión, una figura emergió del caos. Una mujer, con el rostro cubierto, pero Valeria la reconoció al instante. ¡No!, gritó, su voz temblando. ¡Clara! La mujer, su antigua amiga, apareció en el marco de la puerta, empujando a un hombre. Era Marco, su exnovio, con una mirada furiosa y herida. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Valeria, deslumbrada. Estamos aquí para cerrar un capítulo, respondió Marco, su voz resonando con poder. Valeria estaba paralizada. ¿Por qué Clara y Marco estaban aquí? Todo se desmoronaba. En un giro inesperado, Clara levantó un dispositivo en su mano. Esto, anunció, mientras deslizaba un dedo sobre una pantalla. Esto es lo que Alejandro no quiere que sepas. La sala se volvió un torbellino de murmullos. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué sabes?, preguntó. Su voz era apenas un susurro. Clara sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era un reflejo de un secreto oscuro. Tú eres parte de esto, Valeria. Todos lo somos. El aire se cortó, y Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué era lo que su amiga conocía que podría cambiarlo todo? Las palabras de Clara resonaban en su cabeza como un eco aterrador. La verdad no solo iba a destruir a Alejandro, sino a todos, incluida ella. Con el caos creciendo a su alrededor, Valeria se preguntó si alguna vez podría confiar en alguien. Mientras la sala se llenaba de gritos y confusión, el destino de todos pendía de un hilo. La pregunta flotaba en el aire, llena de drama. ¿Qué oscuro secreto uniría sus vidas de una manera que nunca imaginaron? La atmósfera en el penthouse se tornó irrespirable. Valeria sintió que cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Su mente estaba en un torbellino. Luis, su hermano perdido, estaba allí frente a ella, y su presencia desataba un torrente de emociones incontrolables. Luis logró articular, atónita. ¿Pero cómo? ¿Por qué estás aquí? Él la miró. La angustia y la urgencia en sus ojos eran palpables, pero no hubo tiempo para respuestas. Los hombres armados en la sala comenzaron a gritar órdenes, creando un caos aún mayor. ¡Al suelo!, exigieron, armados, con posturas desafiantes. Nadie se mueve. Valeria se arrojó al suelo. Su corazón palpitaba con fuerza mientras observaba a su hermano moverse con rapidez. Intentó buscarlo, pero los hombres eran imponentes, gritando, sus voces retumbando en el aire. El temor se apoderó de ella. «No queremos herir a nadie», gritaron, pero sus ojos denunciaban lo contrario. El extraño se acercó a Alejandro, el miedo palpable en cada paso. Valeria sintió que se le comprimía el pecho. De pronto la tensión se transformó en una atmósfera electrificada y palpable. ¿Qué pasado compartían Alejandro y este hombre que ahora amenazaba con desatar el caos? «Es tu culpa», gritó el extraño, señalando a Alejandro.
Todo esto es por lo que hiciste. Las palabras calaron hondo, y Valeria fue capaz de leer el horror en los rostros de las demás mujeres. ¿Qué había hecho realmente Alejandro? Pero en medio de la incertidumbre, un destello de reconocimiento atravesó los ojos de Valeria. Luis había conocido a este extraño, de alguna manera. ¿Pero cómo? El hombre armado levantó su arma, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué se traían entre manos? ¿Y por qué el nombre de su hermano aparecía en medio de toda esta locura? ¡No!, gritó Alejandro, la desesperación en su voz colisionando con el silencio tenso. ¡No mates a nadie! En ese momento crítico, el hombre de la chaqueta desgastada presionó un botón en su muñeca, y de repente el sonido ensordecedor de una alarma hizo eco en toda la sala. Los gritos y el caos se desataron. Luces intermitentes llenaron el ambiente. Valeria se cubrió los oídos, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. ¡Es un dispositivo!, gritó el extraño, incapaz de ocultar su pánico. ¡He activado la cuenta regresiva! El tiempo se detuvo por un instante. La sala estaba llena de gente gritando y corriendo. En un rincón, Marta y Elena se abrazaron, con miedo en los ojos. Valeria miró a Luis. Su rostro reflejaba incredulidad. ¡Corre!, le gritó él, mientras ambos se levantaban y buscaban una salida. Pero antes de que pudieran avanzar, la puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres que venían armados hasta los dientes. Uno de ellos, un tipo alto con una cicatriz en la mejilla, sonrió con malicia. «No se irán a ninguna parte», dijo él. «Todos ustedes están involucrados en esto». Valeria sintió que sus piernas temblaban. ¿Involucrados en qué? Las palabras del hombre resonaron como una campana de muerte. Había algo mucho más grande que ellos en juego, y en ese momento una imagen surgió en su mente. El video que había visto, la chica aterrorizada, Alejandro dándole la espalda. Todo encajaba. Un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Era Clara, con lágrimas en los ojos, sosteniendo un teléfono viejo. Miró a Valeria, y en un susurro que se perdió entre el griterío, dijo: «No puedo, ellos lo saben». Valeria se dio cuenta de que el caos estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Sin embargo, el giro final llegó cuando la alarma dejó de sonar abruptamente. Todo quedó en un silencio helado, y todos los presentes intercambiaron miradas llenas de terror. El extraño, en un giro dramático, se volvió hacia Valeria y exclamó: «Eres la clave. Todo esto gira en torno a ti». El aliento de Valeria se detuvo. ¿Por qué? ¿Ella? ¿Qué relación tenía con este horror? Las miradas de las demás mujeres se centraron en ella, llenas de incertidumbre. «¡No hay tiempo!», gritó Luis, humanamente pidiéndole a su hermana. «¡Debemos irnos ahora!». Pero Valeria no podía moverse. Era como si sus pies estuvieran pegados al suelo. En ese instante, la puerta se cerró de golpe, y la sala se iluminó con un brillo rojo ominoso. La cuenta regresiva estaba activa. Tenían que escapar. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y la revelación golpeó a Valeria con fuerza. Tenía que saber la verdad antes de que todo terminara, antes de que el horror se desatara. La pregunta aún flotaba en el aire como un eco. ¿Qué oscuro secreto era el que le unía?
A Alejandro, a Clara y a Luis, el caos se intensificaba y el futuro de todos pendía de un hilo. La noche no estaba lejos de convertirse en un verdadero infierno. La tensión aumentaba en el penthouse. El sonido de la alarma resonaba a través de las paredes, vibrando en el corazón de cada uno de ellos. Valeria, paralizada, miraba a Alejandro. Su figura temblaba ante la inminente tormenta que se desataba. El extraño, un hombre de mirada intensa, sostenía su dispositivo en alto. La cuenta regresiva marcaba los segundos con una ominosa precisión, y el aire se volvió más denso, casi irrespirable. «No podemos quedarnos aquí», gritó Luis, tomando el brazo de Valeria, tirando de ella hacia la salida. El caos en la habitación crecía. Mujeres gritando, hombres armados moviéndose con desesperación. Era un escenario de pesadilla. «¡Escuchen!» La voz de Clara sobresalió entre el tumulto. «La única forma de desactivar esto es unirnos». Hubo un instante de silencio en el que todos se miraron. La incredulidad se pintó en sus rostros. Valeria sintió un nudo en su garganta. ¿Unirse? ¿A quién debía creer? «Tú sabes lo que hice», dijo Alejandro. Su voz temblaba, revelando la fragilidad de su imagen infalible. «No hay redención para mí». Pero el tiempo no se detuvo. Las luces parpadearon y los segundos se deslizaban como granos de arena en un reloj. La presión aumentaba y el pánico llenaba cada rincón. Valeria se dio cuenta de que debía actuar. «No», gritó Valeria, enfocándose en todos. «Necesitamos trabajar juntos. No dejemos que esto nos destruya. Todos tienen algo que perder aquí». Sus palabras calaron hondo. Las mujeres y hombres comenzaron a susurrar, a encontrarse. Alejandro, aunque abatido, parecía escuchar. La atmósfera cambió. Ya no solo eran víctimas atrapadas en una telaraña de secretos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Marta, la mirada llena de incertidumbre. «Ux, cámbialo en ti», gritó el extraño, señalando a Valeria. «Tú eres la clave». De repente la revelación iluminó la habitación. Valeria se sorprendió, pero algo dentro de ella comenzó a encajar. La pieza que había faltado en su vida. Todos estaban conectados por historias antiguas, no solo por el horror que los acechaba. La verdad se asomaba, siempre estuvo allí, esperando ser desenmascarada. Con un movimiento decidido, Valeria dio un paso al frente, los ojos en Alejandro. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo. Alejandro cerró los ojos con desesperación, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Temía que lo que hice te heriría, pero no quería volver a perder a nadie. El caos continuó girando a su alrededor, pero los rostros estaban transformándose. Valeria sintió un destello de esperanza. Quizás sí podían salvarse. Los hombres armados, confundidos, intercambiaron miradas. «De acuerdo». La voz del extraño se serenó. «Si todos se ayudan, hay una forma. Cada uno de nosotros tiene un papel». Mientras la cuenta regresiva llegaba a su fin, Valeria, sintiendo la fuerza de su hermano a su lado, miró a todos los presentes. Era el momento, un momento que trascendería lo horrible. Con un grito unificado, se unieron, formando un círculo. «¡Ahora!», gritó Clara, y todos apretaron las manos. El sonido de campanas resonó, y lo que siguió
Fue una ola de luz que iluminó el penthouse. El dispositivo del extraño se detuvo. El aire se volvió más ligero. El horror se desvaneció como una sombra. «Lo hicimos», susurró Valeria, lágrimas de alivio llenando sus ojos. Alejandro, una vez atormentado, exhaló un suspiro. Las cadenas que lo sostenían en el miedo se rompían. Sus verdades eran dolorosas, pero ahora tenían el poder de redimirse. Mientras la habitación se llenaba de murmullos más suaves y de esperanzas renovadas, Valeria se acercó a Luis y, juntos miraron al horizonte. Un amanecer prometedor se vislumbraba. Pero aún había una pregunta flotando en el aire, una sombra que quedaba por resolver. ¿Qué pasaría ahora que las mentiras habían sido desentrañadas? La historia de todos no había terminado, solo había comenzado a reescribirse. Antes de irte, este es el instante de demostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans salvan la historia.